Ya tenemos a su invitado. Bueno, pues hoy precisamente queríamos hablar con uno de esos cabildantes y es el señor Antonio Sanguino, quien a esta hora de la mañana se encuentra con nosotros para dialogar un poco sobre lo que ha sido el trasegar durante estos años del Consejo Capitalino y particularmente de su estar en esta importante en este importante cuerpo que dirige de alguna manera la ciudad. No solamente hace debates políticos, sino hay que recordar que el Consejo Capitalino es el jefe político de la ciudad. Señor Antonio Sanguino, muy buenos días, bienvenido a 1400 AM. Muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Bueno, Antonio Sanguino ha sido un destacado concejal de la ciudad, un militante de los sectores de la izquierda del país, hoy en el Partido Verde, y queríamos empezar mirando un poco lo que fue, digamos, ese trasegar suyo, Antonio, de venir de un mundo de la permanente, de lucha, de oposición, del movimiento sociales, a llegar al Consejo. ¿Cómo ha sido ese trasegar, esa transformación política suya dentro del Consejo Capitalino? Porque a esta hora de la mañana en muchos colegios nos están amplificando a propósito del Día del Cabildante Estudiantil, y queríamos hablar con un concejal para que muchos de estos jóvenes que lo escuchan hoy sepan la importancia que tiene la participación de un personaje como usted en el Consejo Capitalino. Pues mira, yo precisamente me inicié en estos avatares de la lucha política siendo estudiante de secundaria en un colegio oficial en la ciudad de Valledupar. Yo soy egresado del Colegio Nacional Loperena, y allí, por allá a finales de la década del 70, me conecté con los movimientos estudiantiles de aquella época. Fui miembro del movimiento estudiantil, activista estudiantil, dirigente estudiantil. Creamos en aquella época una federación de estudiantes en el departamento del Cesar. Organizamos comités estudiantiles en todos los colegios del departamento y adelantamos luchas muy importantes en defensa del presupuesto de la educación pública, en defensa del manejo pulcro de los recursos en nuestros colegios, en defensa de la calidad de la educación pública, en fin. En ese escenario pues me conecté con los movimientos políticos de izquierda, con las ideas de izquierda que hacían presencia en el movimiento estudiantil. En aquella época, digamos, era muy importante, muy emblemático el ejemplo y el testimonio de lucha política y de lucha popular del Che Guevara, del padre Camilo Torres Restrepo. Y con esas ideas me fui formando, fui perfilando, fui madurando, digamos, un compromiso político con unas ideas, un compromiso personal con unas ideas. Luego me fui a Bucaramanga a estudiar en la universidad, estudié sociología y me vinculé al movimiento estudiantil de la Universidad Industrial de Santander y de las universidades públicas y privadas de esa región del país y del movimiento estudiantil colombiano en esa época, ya en la segunda mitad de la década de los 80. Antonio Sanguino es un sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, es un magíster en Administración, Planificación de Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Es candidato a doctor de la Universidad Complutense de Madrid en Gobierno y Administración Pública. Ha sido un hombre importante en el trasegar de los últimos años del quehacer político de nuestra ciudad, desde líder comunal hasta concejal de la ciudad. Ha sido investigador, profesor, un hombre dedicado a muchos, digamos, muy cercano a los movimientos sociales, comunitarios de nuestra ciudad y en general del país. Incluso durante la administración de Luis Eduardo Garzón estuvo muy cerca a lo que fue el programa Bogotá sin hambre y a la gran proceso de construcción de megacolegios para los sectores más vulnerables de la ciudad. Y es un hombre que
está en las orillas de la izquierda, que ha sido formado y madurado en estas escuelas. Y quería, antes de continuar con los temas de ciudad, hacerle una pregunta a propósito de hoy, que es 16 de octubre, y son 61 años del discurso de la historia me absolverá de Fidel Castro Ruz, y pues obviamente a los 61 años de este discurso, y Castro había sido llevado a la cárcel por su asalto al cuartel Moncada el 26 de julio del año 53, pero lo que quiero preguntar es cuál fue precisamente la importancia de la Revolución Cubana y cuál ha sido la importancia de esa revolución en su trasegar político desde su momento en los consejos estudiantiles hasta el día de hoy. Mira, yo hago parte de una generación que fue influenciado por esa ola de revoluciones en América Latina. Mi generación nació junto con la Revolución Cubana. Recuerde usted que la Revolución Cubana resultó triunfante el 1 de enero de 1959. Yo nací en el año 1966, luego entonces toda mi infancia y mi adolescencia estuvo signada por el ejemplo de los cubanos, por esa revolución fabulosa que destronó a la dictadura de Fulgencio Batista, por la figura del Che, por la figura de Fidel y de todos los revolucionarios cubanos. Pero ya siendo un poco más grande, también recibimos la influencia, esa bocanada de oxígeno que significó la revolución sandinista en el año 1979, que vinculó además de manera masiva a los cristianos en los procesos de transformación y en los procesos de revolución social en América Latina. Yo también hacía parte, digamos, de grupos influenciados por el testimonio de lucha del padre Camilo Torres Restrepo y por la presencia de los cristianos en las luchas sociales y políticas del país. Luego entonces era inevitable la influencia de estas dos experiencias revolucionarias, y con ellas, con ese ejemplo y con lo que produjeron como hechos históricos y lo que produjeron en materia también de ideas revolucionarias, pues me fui formando hasta que terminé ya pues en Bogotá, vinculado a la formación del Polo Democrático, a la alcaldía de Luis Eduardo Garzón. Fui director de la Corporación Nuevo Arcoíris, me vinculé a los movimientos ciudadanos por la paz, a la lucha por la búsqueda de una solución política al conflicto colombiano y a la construcción de alternativas de izquierda, alternativas independientes para la política colombiana, que yo creo que es el mejor antídoto contra la violencia y contra el uso de las armas con fines políticos. Si hay opciones políticas que compitan con plenas garantías en el escenario institucional, en el escenario de la política colombiana, será innecesaria el uso de las armas con fines políticos. Pues después de todo ese recorrido frente a sus sueños, sus ideas de solidaridad, de igualdad, de una sociedad más justa, más equitativa, menos indiferente con los pobres, ¿cuáles han sido sus éxitos más importantes en este trasgar? Que usted diga, hombre, yo en mis ideales he podido lograr mínimamente esto o aquello gracias a la gestión que yo he hecho. ¿Cuál ha sido realmente el acercamiento a esos ideales y cuáles son, desde luego, las cosas que le faltan en el camino, señor Antonio Sanguino? Bueno, yo creo que, digamos, en un país cruzado por tantas violencias en Colombia, el hecho de que uno pueda contribuir, así sea parcialmente, en la conquista de la paz, debe ser de una enorme satisfacción. Yo estuve muy vinculado a los acuerdos de paz de la década del 90, ¿sí? Y siento que en lo personal uno de mis principales éxitos fue haber logrado que buena parte de la guerrilla colombiana y una partecita de ella, en este caso la corriente de renovación socialista, pudiese celebrar un acuerdo de paz que ha sido relativamente exitoso, que pudiésemos haber sacado de la guerra a cerca de 1.000 personas que estaban vinculadas
actividad armada y haberlos traído a la vida civil. Ese me parece que es un hecho que hay que registrar como importante para la historia del país, pero también como una satisfacción personal. La paz para mí seguirá siendo una de los anhelos y de las búsquedas, y lo que resta de mi vida voy a dedicarlo a ayudar a desactivar tantos factores de violencia que existen en Colombia, y en garantizar y trabajar porque en Colombia impere el Estado social de derecho y el respeto y acatamiento pleno a los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Segundo, haber ayudado también a construir opciones políticas independientes. Ayudé a hacerlo en el Polo Democrático. Con el Polo Democrático conquistamos la alcaldía de Bogotá, que era impensable en un país cruzado por tantas violencias y por tantas intolerancias, que un proyecto de la izquierda democrática colombiana conquistará la alcaldía de la capital de la República. Yo creo que esa es una enorme también contribución a la convivencia democrática, a la cohabitación política entre proyectos de izquierda y de derecha en una sociedad, repito, cruzada por tantas intolerancias y tantas violencias. En Colombia debe ser inconcebible que nos matemos porque pensemos distinto en materia de política económica, porque unos defiendan los PLCs y porque otros los ataquen. Creo que eso no debería ser razón para que haya un solo hecho de violencia. Y luego, pues yo personalmente me vinculé a la formación del partido Alianza Verde. Creo que además del Polo, que es un proyecto caracterizadamente de izquierda, también se requieren proyectos de centroizquierda, proyectos independientes como el nuestro. Creo que esa es otra conquista. Y finalmente, lo que he podido hacer en el Consejo de Bogotá. Este es mi segundo periodo, he dado unas batallas importantes, he defendido el legado social de la administración de Lucho Garzón, la política de Bogotá sin hambre, la política de educación pública, la política de salud pública, todo lo que signifique, digamos, una apuesta por reducir la desigualdad social, que ha tenido resultados importantes en la ciudad. Se han materializado también en acuerdos de la ciudad que han sido propuestos y que han sido liderados por mí. En Bogotá hoy cuenta, por ejemplo, con un acuerdo en relación con los derechos de las víctimas. Es la única ciudad del país que lo tiene. Es un acuerdo de mi autoría, y con él he presentado y han sido convertidos en acuerdos de la ciudad por lo menos unos 10 proyectos de acuerdo que tienen que ver precisamente con el fortalecimiento de una política social de la ciudad, porque también me interesa demostrar que en la actuación institucional es posible conquistar, y en el ejercicio del gobierno, en la lucha política legal es posible, es mucho más viable conquistar estos ideales de justicia social, de mayor democracia, de respeto a los derechos humanos, de preservación del medio ambiente. Es mucho más eficaz hacerlo en la vida civil, en la lucha política institucional, que por la vía de la violencia. Bueno, pues, concejal, realmente el tiempo es un dictador contra el que no puedo luchar. Es el dictador que me ha ganado todas las batallas, pero de manera breve, solo su opinión de manera muy breve frente a lo bueno que tiene el actual proceso de paz con la FARC y lo malo que pueda tener ese proceso de paz. Y desde luego quiero manifestarle en mi blog, tengo algunos mensajes que me llegaron precisamente sobre el debate que usted dio este año, creo que el mes pasado, sobre el reclutamiento militar en Bogotá. Entonces, muchos jóvenes han estado pendientes más de lo que se imagina de ese reclutamiento, de esa denuncia que usted hizo, de ese debate político, y pues de una vez agradecerle su presencia en los micrófonos de Contacto 1400. Pues mira, yo creo que es preferible una paz mal hecha que una guerra perfecta. A mí me parece que con todas las equivocaciones que puedan tener, un proceso que le ponga punto final a una guerra que nos robó medio siglo,
pasado medio siglo XX y que nos ha robado la primera década del siglo XXI, merece ser respaldado. Por supuesto, los reclamos, las críticas que la sociedad civil, que la sociedad colombiana pueda hacer sobre este proceso y que contribuya a que logremos el mejor acuerdo de paz posible es bienvenido. El reclamo de las víctimas ayuda a morigerar el tipo de acuerdos y a perfilar mejor lo que puede ser una opción de justicia transicional para darle un tratamiento adecuado a los crímenes y a las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario cometidos en virtud del conflicto. Por supuesto que los debates sobre los ajustes institucionales que hay que hacer para garantizar un sistema político mucho más pluralista que albergue a esos colombianos que se fueron a la guerra con fines políticos, con el propósito de transformar el país por la vía de las armas, para que puedan defender esas ideas en democracia. Por supuesto que todo lo que podamos avanzar en materia de imaginarnos un posconflicto sostenible, lo que vamos a hacer en esos 320 municipios que han sido escenarios de la guerra, de la confrontación militar, 320 municipios que han estado a su propia suerte, abandonados desde el Estado central, sometidos a la dictadura de los grupos armados, vulnerables a la presencia de nuevos fenómenos de violencia si no hacemos una presencia responsable, consistente, permanente en ellos, mostrando el rostro amable del Estado y no el rostro que esos colombianos que habitan en esos municipios siempre han conocido del Estado, el rostro de la presencia militar, de las fumigaciones, en fin. Si podemos ayudar a que todo eso ocurra, pues vamos a tener un mejor acuerdo. Y yo creo que los colombianos tenemos que prepararnos para vivir en paz. Y eso requiere, por supuesto, una preparación, un compromiso, una actitud y, por supuesto, una disposición a la reconciliación, sin que eso signifique, digamos, un paraíso de mermelada sagrada, como decía Estanislao Zuleta, ese grandioso filósofo que tuvimos en Colombia. Nadie está pensando pues en la armonía absoluta, ¿no? En que vamos a retornar al paraíso del que nos arrojaron según el mito judío-cristiano por culpa de Adán y Eva, pero sí que tengamos unas reglas de convivencia democrática, que podamos convivir y controvertir en civilidad, que la sociedad colombiana pueda tener la libertad de escoger entre opciones distintas, de izquierda, de derecha, de centro, para gobernar los asuntos de la sociedad y del Estado. Por eso yo creo que la paz que se está madurando en La Habana es bienvenida. Ojalá se descongele, se saque del congelador el proceso con el ELN y se eche a andar para que podamos tener una paz lo más completa posible. En el 90 tuvimos una paz parcial que produjo frutos importantes, pero que desafortunadamente fue incompleta. Hoy necesitamos completar esa obra que inició el M-19 en el año 1990 y que debe terminar con un acuerdo de paz con la FARC y con el ELN. Pues muchísimas gracias. Él es el concejal Antonio Sanguino.